Versículo 1 y 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo que podemos orar de forma cooperativa, Señor. En el cual podemos presentar nuestras peticiones como iglesia, sabiendo que tú vas a escuchar nuestras peticiones, Señor. Sabiendo que tú vas a responder nuestras peticiones. Y sabiendo que nuestras peticiones van a ser basadas en tu palabra. Gracias, Señor. Guíanos para gozarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda Timoteo 2, 1 al 2. Y por favor apaguen sus celulares. Gracias, Donny, por recordarme. Dame apagar la mía, ojo. Por favor apaguen sus celulares. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, alguien en voz alto puede leer. Benny, hermano Benny. La palabra dice así: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Amén. Estamos haciendo una serie sobre lo que creemos y hoy vamos a hablar sobre la importancia del discipulado. Pastor Joe, ¿Sí? Creo que mi Biblia es diferente. No coincidió con lo que, Yo también con lo que leyó él. Segunda Timoteo. Es otra versión. Segunda Timoteo capítulo 2, 1, 2. Creo que es otra versión. Sí, dijo. Tú pues, hijo mío, fortalece la iglesia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar también a otros. ¿Eso es lo que le dice? Sí, es Él tiene otra traducción, entonces no se asusten, por favor. Es que él tiene una traducción unida. Sí. Él tiene la traducción, hermano Ben. Entonces, vamos a leerlo en la versión ángel. Por favor. Voz alto, por favor. Dice así la Sagrada Reina Valera del 60. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Estamos hablando sobre el discipulado. Muchos de nosotros oímos la palabra discipulado en la iglesia, ¿sí o no? Discipulado, discipulado, discipulado. Mira, el diccionario Webster lo define como alguien que accede y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un seguidor de su maestro. Uno que sigue y se somete completamente a Cristo, la versión de la Biblia. Un discipulado es alguien que se somete a la persona de Cristo y no la persona de Cristo en tu mente. Correcto. Sino cómo se define en la palabra de Dios. Y esa persona va a vivir para obedecer sus mandamientos y proclamar el Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que va a ser un discípulo de Cristo. Él va a hacer lo que Cristo hace. Y para ser un discípulo, uno tiene que ser salvado. Los cristianos usan el término salvado o regenerado. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para salvar a una persona de sus pecados a través del Espíritu Santo, transformando nuestro corazón y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? La salvación. Hay muchos términos que nosotros usamos que no definimos muy bien. Ahora, si eso es cierto, un discípulo no puede ser discípulo de Cristo si no ha sido salvado.
¿Me hago entender? Tú no puedes ser discípulo si no te sometes a Cristo. Entonces, un discípulo siempre empieza con creer en Jesús. Y si eso no pasa, no eres discípulo, no eres hermano, no eres hermana. Entonces, llamar a un discípulo o creyente, a una persona incrédula, le da falsa esperanza de ser reconciliado con Dios. Siempre decimos en la iglesia, la persona más difícil de evangelizar son las personas que creen que son creyentes. Y muchos de nosotros aportamos en este problema, porque llamamos todo el mundo hermanos y hermanas. Tenemos que cuidarnos sobre eso. Ahora, por definición, discipulamos y somos discipulados constantemente. Nuestros antiguos amigos del mundo nos mostraban, nos enseñaban lo que ellos sabían, de ser egoístas, divertirnos. Todos mis amigos me enseñaron a hacer eso. Entonces, ellos también me discipularon. Yo también discipulé a ellos con lo que yo creía. Discipulamos a los que nos rodean y viceversa. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Entonces, tú lo puedes discipular con la tradición familiar, cosas del mundo, la cultura. Tú lo puedes discipular a través de cosas de la iglesia. Hay personas que son expertos en la política de la iglesia, pero no en la persona de Cristo. Discipulado es un seguidor de Cristo. Todos nosotros somos impactados o influenciados unos a otros en un nivel. Ahora, dependiendo de la persona, qué tan importante es la persona para ti, eso va a ser la influencia de esa persona en tu vida y viceversa. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Mónica, ¿puedes leer, por favor? Amén. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En versículo 32, Pablo habla de los falsos maestros, aquellos que negaban la resurrección de Cristo, la vida después de la muerte. Entonces no creían en el Evangelio. Y él dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los falsos maestros van a influir a la iglesia. Es así. Nadie entra a la iglesia y dice, yo soy un falso maestro. El ladrón no dice, yo soy ladrón. No, jamás se va a identificar. No es así. Los incrédulos siempre van a ver, siempre van a seguir y enseñar lo que ellos conocen. Pero ellos jamás van a buscar la santidad. Ojo, nosotros todos tenemos amigos que no son creyentes y son nuestros familiares, amigos, etc. Y deberíamos amarlos. Pero tenemos que cuidarnos que ellos nos pueden influenciar de forma positiva y negativa. Muchas veces, en vez del cristiano influenciando a la persona, el mundo nos va influenciando a nosotros. En vez de jalar a la persona para arriba, nosotros bajamos. Esa es la norma. Proverbios 13:20 nos dice, no tienen que ir. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabios, pero el compañero de los necios sufrirá daño. La palabra de Dios, hermanos. Si las malas compañías corrompen los buenos hábitos, la compañía bíblica purifica nuestros hábitos. La compañía bíblica purifica a nuestros hábitos. Yo quiero andar con hombres que aman al Señor, que leen y estudian esta palabra. ¿Por qué? Porque eso va a purificar mis hábitos. Y ustedes deberían buscar lo mismo. Buscar hombres y mujeres. Eso porque acá no hacemos reuniones de jóvenes.
Porque los jóvenes, guiando a los jóvenes, normalmente lleva tontería. Yo quiero que los jóvenes pasen tiempo con los hombres y las mujeres maduras, porque estamos siendo discipulados. Mira, ustedes no se dan cuenta, cuando tú visitas a una hermana o un hermano, estás siendo discipulado. Estás siendo discipulado y es precioso. Nosotros tenemos que entender que el discipulado no solamente es un libro. Ustedes están siendo discipulados desde acá. Están siendo discipulados el sábado en el Talmud. Están siendo discipulados cuando se visiten uno al otro. Es parte de él. Pero muchos de nosotros no pensamos así. El discipulado consiste en enseñar a las personas a ser como Jesús. Ese es el punto. Debemos hacer todo lo posible para impactar a las personas para que sean santas, para vivir en santidad, para que se comporte como Cristo. Antes en el mundo querían que nuestros amigos se comportaran como nosotros y viceversa. Ahora como creyentes, yo quiero que Donnie se comporte más como Cristo. La hermana Gaby, igual. Sachi, Nico, Ben. Yo quiero que los hermanos se comporten como Cristo. Eso debería ser nuestro objetivo. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios y apuntar a las personas a Cristo. Nos cuesta. El discipulado funciona sobre la instrucción de la palabra y la imitación de Cristo. Esto acá. Vamos a discipular con esto. Yo me puedo sentar con el hermano Héctor. No, en realidad no tenemos que sacar la Biblia. Podemos citar cosas y estamos hablando, estamos animando y poniendo uno al otro. A veces las conversaciones son más fuertes, pero necesarias. A veces nos vamos a reír juntos, aún eso sí, estamos puliendo. Pero todo es para apuntar a la persona, a Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Imitadores de mí. Todos estamos llamados al discipulado y a discipular a otros. Los padres lo hacen automáticamente. Estamos discipulando a nuestros hijos. Los abuelos a sus nietos están discipulando. Siempre estamos discipulando. Siempre tenemos influencia. Pero el propósito es hacer la persona a Cristo, no como la denominación, no como la política de la iglesia, sino como la persona de Cristo describido en su palabra. Vamos a Mateo 23:15. Para ver lo que hace el mundo. Hermana Gaby, tú puedes leer en voz alta. Mateo 23:15. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Esas son palabras fuertes, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo afuera, sí o sí, pero a veces lo vemos acá adentro. Lo vemos acá adentro, porque idolatramos al hombre y no a Cristo. El discipulado es que hacer y apuntar la persona a Cristo. Es el punto. Nada más y nada menos. Entonces, hacer una iglesia a la imagen del pastor no funciona. No funciona. Porque cuando el pastor cae, y va a caer, porque no es perfecto. Todo el mundo, no, ya están engañados, yo me voy de la iglesia. Te vas de la iglesia porque tú no viniste a la iglesia por Cristo, sino por un hombre. Correcto. El pastor debería ser un hombre respetable, un hombre temor del Señor, con los requisitos como vemos en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3. Está bien. Debería ser así, pero mi propósito es que ustedes se vean como Cristo. No me importa si tiene 7 años, 70 años. El propósito es igual, porque es el propósito de Dios, no la mía.
No se trata de nosotros, sino parecerse más como Cristo. Eso es lo que yo deseo para ustedes, y eso es lo que ustedes deberían desear para mí. Ser más como Cristo. Yo quiero ser como mi Salvador. Yo quiero caminar como Él camina. Recuerde que todos estamos discipulando o influenciando a otros y viceversa. Recuerda eso. La pregunta que debemos hacernos es cómo estamos siendo influenciados o discipulados. ¿Qué nos está influenciando? El mundo, la música, la familia, la cultura, qué sé yo. Pero una vez más, no importa si estamos hablando de Araceli, Sarita o Eliana, o estamos hablando del pastor Eddie, la hermana Elia, no importa. El propósito es igual, que sean como Cristo. Correcto. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos discipulando a otros y qué estamos permitiendo que la persona nos influencie. Como iglesia, yo quiero que ustedes entiendan, la mera asistencia no te va a ayudar. Viniendo a la iglesia no te va a ayudar. Es caminando como Cristo caminó. Es el propósito. Mira, no basta ir al trabajo, al colegio, pero tú tienes que hacer el trabajo, ¿sí o no? No basta venir a la iglesia, pero tú tienes que hacer el trabajo de obedecer a Dios a través de su palabra. Entonces nosotros estamos llamados a ser como Cristo. El discipulado hace eso. Y cada vez, parejas casadas, ustedes deberían apuntar a su cónyuge a Cristo. Tus hijos, cuando visitan hermanas uno al otro. Varones, cuando nosotros pasamos tiempo juntos, es para ser más como Cristo. Nada más y nada más. Entonces vamos a buscar oportunidades de discipular a los demás. ¿Amén? Entonces, este primer tiempo, oremos para que seamos capaces de influir a otros en el discipulado para que sean como Cristo. De oración, vamos a orar por lo siguiente. Vamos a orar por la economía de este país. No es algo que oramos muchos, pero vamos a orar por eso. Vamos a Jeremías 29:7. Yo creo que es 29:7. Para darte un poquito de contexto, Israel estaba yendo a Babilonia por sus pecados contra Dios. Dios lo castigó en exilio. ¿Okay? Jeremías 29:7. ¿Alguien en voz alta? ¿Quién puede leer? Donnie, hermano Donnie, por favor. Dice así la palabra del Señor: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque es su paz tendréis vosotros paz. Amén. Yo he hablado con varias personas que se han ido de su país buscando a lo mejor a otro país. Y a veces lo encuentran y a veces no, económicamente y de tranquilidad. Pero espiritualmente este mundo está cayendo más moralmente en pecado, más moralmente corruptos, quebrantados. Entonces, ningún país en el cual nosotros vamos va a ser bien en un sentido. Pero, por la gracia de Dios, vivimos en esta época, vivimos en este tiempo y vivimos para glorificar a Dios. Entonces, deberíamos buscar el bien de cada país. Dios es fiel. Correcto. Dios es fiel. Yo no pienso que las cosas son mejores en los Estados Unidos. No lo creo. No. Yo no creo que la cultura allá es mejor que la cultura acá. No lo creo. El mundo está moralmente corrupto y caído. Y se nota. Entonces nosotros, a donde Dios nos tiene, amén, gózate. Dile amén. Yo sé porque muchos de nosotros vivimos pensando que deberíamos estar en Europa, en los Estados Unidos, pero estamos acá, amén. Mientras estén acá, glorifica a Dios, orar por el país
y buscar el bienestar de este país, obedeciendo las leyes, haciendo las cosas bien, pagando Amén. nuestros impuestos. Amén, amén, amén. Amén. Yo quiero orar por la economía del país, uno, porque cuando la economía está activada, las personas pueden proveer por su familia. Y eso es bíblico. Entonces siempre debemos orar por eso. Amén. Entonces, Nico, tú puedes orar por eso. Amén. La segunda cosa que vamos a orar, nosotros acá oramos por otras iglesias. Yo sé que es extraño. No. Vamos a orar por la iglesia Fuente de la Gracia que queda acá en la esquina. Y el encargado no es pastor, es Hugo. Entonces, Fuente de la Gracia. Y la primera bautista y el pastor ahí es Rubén. Entonces, vamos a orar por esas dos personas. Entonces, yo voy a pedir a Silvana, tú puedes orar por esas dos iglesias, Fuente de la Gracia y la primera bautista. Amén. La Fuente de la Gracia, el encargado es Hugo. Y en la primera es pastor Rubén. Amén. Ahora, yo oramos por iglesias porque no somos la única iglesia. Correcto. Muchas veces pensamos que somos la única iglesia. No somos la única iglesia. Correcto. Esta iglesia no es el VIP, el VIP, ¿no? Somos un cuerpo y hay varios hermanos. Pero vamos a Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Ese versículo. Amén. Angelito de Minosca, puede leer, por favor. Tengo que verificar. Tengo que verificar. Voz alto, por favor. Así que entonces hagamos bien, a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente a los de la familia de la fe. El cuerpo en Cristo no es Iglesia Cristiana de la Gracia. Hay muchos hermanos en otros países. Hay muchos hermanos acá incluso y debemos orar por ellos. Entonces, la hermana Silvia puede orar por ellos. Amén. Ok. Esta tercera cosa que yo quiero orar es algo que yo he orado varias veces, pero yo quiero orar por avivamiento espiritual en nuestras vidas, particularmente esta iglesia, en la iglesia local, que tenga un impacto en la comunidad. Eso es lo que yo deseo, que tenga un impacto en nuestras familias, en cómo criamos a nuestros hijos, cómo manejamos el dinero, cómo hablamos, cómo trabajamos. Yo quiero que esta iglesia impacte en la comunidad. Vamos a leer 2 Timoteo 4, 3, 4. Y déjame decirte por qué yo quiero orar así. 2 Timoteo 4, 3, 4. Esther, tú puedes leer, por favor. 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Nosotros estamos viviendo eso ahora mismo. Hay un hambre impresionante de la palabra de Dios. Y yo quiero que la palabra de Dios impacte en nuestras vidas, a donde nosotros podemos impactar a otras vidas. Yo quiero avivamiento que empiece acá, no afuera, acá en esta iglesia, a donde vivimos en santidad, a donde nosotros queremos llenarnos de la palabra de Dios, y no solamente llenarlo, sino aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, la hermana Elia, tú puedes orar por eso. Entonces, tenemos Silvana, Nico y después la hermana Elia, en ese orden. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites tomar parte de esta iglesia local. Te pido tu bendición para tu iglesia que esté extendida por todo el mundo y que aquí en esta congregación y en otras
pedimos que obres tú, Señor, en la fuente de la gracia, donde está encargado Hugo, el pastor Rubén. Te pido por ellos, porque les des sabiduría, les des fortaleza, que sepan dirigir a tus ovejas, Señor, hacia ti. Te pido, Señor, que al igual que ellos, nosotros sepamos ser discípulos tuyos, Señor, obedeciendo y siguiendo la gran comisión que nos has encomendado, Señor. Dales fortaleza, dales sabiduría, dales valentía, Señor, para que día a día conduzcan a tu iglesia conforme a tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Padre, te doy gracias, Dios mío, por este día que tú nos has dado, Dios bendito. Gracias, Señor, porque de una y otra forma tú provees nuestras veces, Dios mío. Gracias por ello, Señor. Ruego en este momento, Señor, por la situación crítica de la economía en que está pasando este país, Señor. Ruego, Señor, que tú puedas proveer a cada hogar, Señor, de una y otra forma en estos hogares, Señor. Rogando también, Dios mío, de que no solamente nos quedemos porque nos comenzamos a tener algo en la mesa, sino de que también podamos, Señor mío, buscarte, Padre. A veces estas crisis son necesarias, Señor, para acercarnos a ti, Dios mío. Ruego, bendito Padre, para que proveas en nuestras mesas, pero también que nos des lo justo y necesario, Señor, para no envanecernos o también de olvidarnos de ti. Oro por ellos. Te doy gracias porque siempre eres tú, Dios mío, que provee nuestras mesas. Y eso es de gozo y de agradecerte siempre. Gracias por ello, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, gracias te damos porque somos tus hijos. Y gracias te damos, Señor, por tener misericordia sobre nosotros y incluirnos en tu familia. Y ese gran privilegio que tenemos, Señor. ¿Cómo puedo o podemos menospreciarte? ¿Cómo podemos ponerte segundo? ¿Cómo podemos ni pensar en ti a veces? Señor, ayúdanos, por favor, que tu amor sea tan real en nosotros que no podemos aguantar excepto obedecerte. Señor, cuando uno puede individualmente reconocer quién es en ti, quién soy yo en ti, eso me anima, eso me inspira, eso me empuja más cercana a ti, Señor. Un deseo que nadie puede satisfacer, solo tú. Tú debes ser el primordial, el primero en nuestras vidas. Y cuando lleguemos a eso, cada uno de nosotros individualmente es como una chispa que se convierte en un fuego. Entonces, Señor, que eso sea una realidad en esta iglesia, un avivamiento espiritual, Señor, que no es por nada más que solo glorificarte a ti entre nosotros, entre esta ciudad, entre este país. Señor, que tu palabra en nosotros sea más grande que cualquier otra cosa. Y no importa en qué, cómo estamos pasando el día, si estamos trabajando afuera del hogar, si estamos en el hogar, no importa, eres el mismo, igual en mí, en el pastor Joe, el pastor Eli, en la hermana Jamie, todos tenemos el mismo Dios, que tengamos el mismo pensar, que caminemos unánime según tu palabra. Y cuando los hacemos individualmente y nos juntamos, entonces que ese avivamiento se realice, Señor, para tu honra y tu gloria y para bien
de nosotros y de esta comunidad, de esta ciudad. Te doy gracias, Señor, porque de veras que tú nos das el querer como el hacer para tu buena voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ese tercer tiempo, yo quiero orar por los jóvenes de esta iglesia y para que las personas mayores en la fe puedan invertir en ellos. Déjame decirte por qué. Vamos a Jueces 2:10. Jueces 2:10. Amén. Hermana Carla, ¿te puedes leer, por favor? Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. No. 2:10. Jueces 2:10. 2:10. Perdón. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Murieron todos que tenían un temor del Señor, y ellos no invirtieron en los jóvenes. Y cuando ellos murieron, los jóvenes no conocían a Dios. Inmediatamente una generación muere, no hacen su trabajo y dejan un desastre. Correcto. Tenemos que invertir en la nueva generación de creyentes. Tenemos que hacerlo. No es opcional. Es una sugerencia, no es una sugerencia, es un mandato. Tenemos que invertir. Padres tienen que invertir en sus hijos. Hermanas mayores deberían invertir en las hermanas nuevas en la fe. Igual con los varones. Pastor Eli, ¿tú puedes orar por eso, por favor? Amén. Y por último, yo voy a orar para que Dios levante otro pastor que pueda ayudar en el pastoreo. Porque mi deseo es que crezca esta iglesia y está creciendo. Amén. No porque somos gran personas, es simplemente por la palabra de Dios predicada. Ser fiel a su palabra. El Espíritu Santo va a hacer el resto. Pero tenemos que mantenernos fieles. Entonces, el pastor empieza y yo termino. Señor, tal como tu palabra nos ha dicho, Señor, que una generación falló adiestrar, equipar, instruir a sus jóvenes, Señor, y con esa generación llegó al momento de apartar esta tierra, dejaron la siguiente, Señor, vacía, sin principios, Señor, en cómo caminar en la presencia suya, Señor. Y hemos notado, Señor, que en toda parte del mundo es igual, donde los padres han abandonado sus papeles de adiestrar y equipar e instruir a sus hijos en las cosas de Dios, Señor. Es raro la persona aún presente aquí que puede decir honestamente que sus padres lo prepararon, Señor, en la obra y en el camino espiritual, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, en los dos lados de la moneda, Señor. El joven dejar de resistir y el mayor de edad dejar de resistir, de unirse, Señor, y tener una comprensión y un amor, Señor, para dejar un legado, Señor, Señor, en la palabra suya, para dejar una comunidad sana, con hombres y mujeres, Señor, que fueron preparados en el camino suyo, Señor. Seamos intencionales en buscar a aquellos jóvenes para invertir nuestras vidas y, Señor, prepare sus corazones para permitirnos a invertir la vida de ellos y tal ellos lo pueden hacer igual. Como dijo Pablo, Señor, Dios no puede ser engañado, Señor. Lo que el hombre siembra, la cosechará. Permítanos a sembrar buenas semillas en corazones con el Espíritu Santo, la verdad y la integridad de lo que es un verdadero creyente caminar en esta tierra, en cuanto estamos caminando contra la cultura, contra la corriente de este mundo, Señor, pero caminamos con respeto, Señor, y reconociendo, Señor, que nosotros tenemos una respuesta
no la podemos imponer, pero Señor, la vamos a vivir delante de esta comunidad y de este mundo. Ahora, Señor, prepáranos a nosotros, Señor, en ambos lados de la moneda, para ser, Señor, instruidos en un camino que te dará honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de presentar nuestras peticiones. Queremos orar, Señor, para que tú levantes, Señor, otro hombre digno de ser llamado seguidor de Cristo, que tiene el llamado que tú has puesto sobre su vida para dirigir a tu pueblo, Señor. Porque tu palabra dice que algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, Señor. Necesitamos pastores, Señor, para guiar tu pueblo a través de la palabra, Señor. Levanta un hombre, trae un hombre para tu gloria, para tu honra, Señor, porque sabemos que cuando aparezca el príncipe de pastores, Jesucristo, ya no vamos a necesitar pastores, porque vamos a ser guiados por nuestro buen pastor, Cristo. Que podemos anhelar ese día, Señor, cuando nuestro pastor regrese para buscar a su novia en la iglesia. Y mientras esperamos, Señor, ayúdanos para ser fieles en tu palabra. Levanta hombres, Señor, para la carga de guiar a tu pueblo de forma sacrificial, siempre sometiéndose a la cabeza del gran pastor Jesucristo. Nos traíste acá con bien, Señor. Por tu gracia, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.